Bienvenido a No mires atrás. Hoy os traemos una historia que podría sucederle a cualquiera. Todo comenzó una noche oscura y fría, cuando Javier, un joven de 25 años, decidió regresar a casa después de una larga jornada de trabajo. Había tomado la carretera secundaria que solía evitar, pero era más rápida. A medida que conducía, la niebla empezó a cubrir la carretera, haciéndola parecer un túnel de horror. La poca visibilidad hacía que la adrenalina le recorriera el cuerpo, pero lo que no sabía era que se iba a encontrar con algo más aterrador que sus miedos. De repente, vio una figura al lado de la carretera. Era un chaval, con una chaqueta desgastada, que parecía perdido. Javier se detuvo, sintiendo una mezcla de compasión y desconfianza. Al abrir la ventana, el aire frío le golpeó la cara y le preguntó si necesitaba ayuda. El chico, mirándole con unos ojos vacíos, solo respondió con un susurro: «No mires atrás». La inquietud llenó el coche, y aunque lo intentó, no pudo evitar mirar por el retrovisor. A sus espaldas, solo había niebla. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y sin pensarlo, pisó el acelerador, pero al mirar de nuevo hacia adelante, se dio cuenta de que el chico estaba ahora en medio de la carretera, mirándole fijamente. La mente de Javier empezó a hacer saltos, preguntándose si había sido una alucinación. En ese momento, un grito desgarrador resonó dentro de su coche. Una voz infantil que clamaba su nombre. Era su hermana, que había muerto en un accidente años atrás. ¿Qué era real? ¿Era el chico una advertencia? ¿O era su pasado acechándolo? Sin poder pensar más, Javier siguió adelante, dejando atrás la figura y el eco del grito. Pero la niebla nunca se disipa totalmente. Hay quienes cuentan que, si miras atrás, jamás podrás escapar de tu propio destino. En un pequeño pueblo de Galicia, donde la niebla se adhiere a las casas como un secreto inconfesable, se cuenta la leyenda de la casa de los Martínez. Durante años, esta casa ha sido el foco de susurros y temores. Nadie se atreve a aproximarse, pues se dice que aquellos que lo intentan nunca regresan. Ana, una mujer valiente y escéptica, decidió explorar la casa un frío diciembre. Armada con su móvil y una linterna, se adentró a través de la puerta crujiente, sintiendo el peso de los ojos invisibles que la observaban. Mientras recorría las habitaciones polvorientas, los ecos de risas y llantos comenzaron a reverberar en los muros. Sintió que algo la seguía, un roce helado en su nuca, pero cuando se giró, solo había sombras. En la sala del fondo, encontró una antigua caja de música. Cuando la abrió, una melodía dulce pero siniestra resonó en la estancia, llenando el aire de un miedo palpable. Ana sintió que la música le hablaba, que traía consigo un eco de dolor y sufrimiento. Sin poder resistir, comenzó a escuchar las historias de aquellos que habían vivido y muerto allí. La música se tornó en lamentos y gritos desgarradores, y la figura de una niña apareció ante ella, con un vestido blanco empapado en lágrimas. «Ayúdame», susurró la niña. Ana, horrorizada, sintió como la casa la abrazaba, atrapándola entre sus muros. Finalmente, logró salir corriendo, pero la música la siguió, y aquella voz resonaba en su mente. Aunque escapó físicamente, el eco del dolor quedó grabado en su corazón. Desde entonces, cada vez que Ana cierra los ojos, escucha la sinfonía de la casa, recordándole que, a veces, los fantasmas no son más que las historias que llevamos dentro. Ramón era un chaval como cualquier otro, aficionado a la tecnología y a las redes sociales. Una noche, mientras navegaba por su móvil, recibió un mensaje extraño de un número desconocido. El mensaje decía: «Estoy detrás de ti». Al principio, pensó que era una broma de sus amigos, pero al mirar por la ventana,
Sintió una inquietud que hizo que le corriera un escalofrío por la espalda. Sin embargo, no pudo resistirse a responder. «¿Quién eres?», preguntó. El silencio reinó unos segundos, pero pronto su móvil vibró de nuevo. «Mira a tu izquierda». Lleno de curiosidad, se giró rápidamente. La noche era oscura y tranquila, pero algo le decía que no estaba solo. Sintió que lo estaban observando. En ese momento, su corazón palpitaba con fuerza, pero decidió ignorar el miedo y seguir intercambiando mensajes. Cada respuesta le hacía sentir más inquieto. «Sé dónde vives, sé tus secretos». La tensión aumentaba y de repente, el mensaje final llegó. «He venido a buscarte». Se quedó paralizado, incapaz de comprender la situación. ¿Qué estaba sucediendo realmente? En un impulso de valentía, salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara, y con cada paso sentía que una sombra se acercaba. Cuando llegó al final de su calle, un coche pasó rápidamente, y al mirarlo, el conductor le sonrió. Era el mismo chico que le había enviado los mensajes, pero su sonrisa era inquietante y vacía. Ramón corrió de vuelta a su casa, pero el coche se detuvo junto a él, y el chico salió. La oscuridad lo envolvió, y jamás regresó. Desde entonces, en el pueblo, se habla de la misteriosa desaparición de un joven, y algunos dicen que aún se le puede escuchar en las noches, enviando mensajes desde el más allá. Cuando Rubén compró un viejo autobús para reformarlo y ponerlo en marcha como servicio turístico, jamás imaginó que se convertiría en su peor pesadilla. La primera noche que pasó en el autobús, aparcado en un extrarradio de un pueblo, sintió una presencia extraña. Los espejos reflejaban sombras que no debían estar ahí, y a menudo oía murmullos lejanos. A pesar de ello, decidió seguir adelante. En su primera excursión, un grupo de turistas se subió al vehículo. Todos rieron y disfrutaron del viaje, pero algo en la atmósfera era diferente. Rubén notaba miradas, susurros que se escabullían entre las risas. Al llegar al mirador, donde contaba la leyenda de un antiguo accidente, el ambiente se tornó más denso. Una mujer, que parecían ser parte del grupo, empezó a llorar desconsoladamente. Los demás la ignoraron, pero Rubén sintió que había algo más que tristeza en su llanto. Mientras intentaba calmarla, la mujer murmuró: «No deberías haber venido aquí. Ellos te están buscando». La atmósfera cambió por completo. En el camino de regreso, el autobús se detuvo repentinamente. Las luces parpadearon, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Rubén miró por la ventanilla y vio figuras etéreas que danzaban entre los árboles. Los turistas se inquietaron, pero él sintió una llamada, una conexión. Cuando logró reiniciar el motor, se dio cuenta de que la mujer ya no estaba. Al regresar al pueblo, su corazón latía desbocado. Los días siguientes, el autobús permaneció silencioso, pero las sombras seguían ocupando su mente. Los pasajeros hablaban de una experiencia única, pero Rubén sabía que había cruzado una línea que jamás debía haber cruzado. Hoy, en No Mires Atrás, te traemos una historia que hará que pienses dos veces antes de conducir solo por la noche. Un chaval, Javier, volvía a casa tras una fiesta en el pueblo. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por la luz de la luna. De repente, sintió que algo le seguía. Aceleró el coche, pero la sombra, lejos de desaparecer, parecía acercarse más. Cada giro del volante parecía inevitablemente guiado por una fuerza oscura. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío le recorría la frente. No era una simple alucinación, algo estaba allí. Cuando por fin llegó a su casa, se dio cuenta que no había estado solo. En el retrovisor pudo ver una figura oscura observándolo con ojos vacíos. Se dio la vuelta, pero no había nada.
Desde esa noche, nunca volvió a conducir, sin mirar de reojo, por si acaso esa sombra decidía volver a hacer su aparición. ¿Qué era realmente aquella presencia? Nadie lo supo, pero Javier nunca olvidó esa noche aterradora. En un pequeño pueblo, se contaba la leyenda de un hospital cerrado desde hacía años. Muchos decían que estaba maldito, y que aquellos que entraban nunca volvían. Clara, una joven periodista, decidió investigar. La curiosidad la llevó a adentrarse en aquel lugar. Al entrar, el silencio era abrumador. Solo el eco de sus pasos llenaba las salas. Mientras exploraba, comenzó a escuchar susurros. Eran lamentos, gritos de personas que parecían estar pidiendo ayuda. Sin embargo, cuando trató de seguir el sonido, se dio cuenta de que las voces